Perdonen ustedes, amigas y amigos, tenía apagado mi micrófono. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este ciberterritorio educativo, un espacio por la promoción, por la búsqueda de experiencias alternativas para, para la transformación de la educación. Disculpen ustedes, no había visto que estaba apagado mi micrófono. Este contenido en su edición número 17 ya. Muy buenas noches, nos acompaña como todos los lunes nuestro querido amigo, el maestro Ángel Ortiz Tobar. Ángel, bienvenido, ¿cómo te encuentras hoy? Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Pues muy bien, muchas gracias. Disfrutando el maravilloso clima de Cuernavaca. A ti te veo con tu chamarra y acá no la necesitamos. Aquí basta con una playera ligera de manga corta y de 100% algodón para disfrutar este maravilloso clima. Excelente, mi estimado amigo Ángel, pues una chamarra más bien como para dar cierta formalidad a la transmisión, por supuesto, tampoco es que esté haciendo mucho frío acá en la Ciudad de México, más bien es un clima templado el día de hoy, tirando ya a esta temperatura propia de la primavera llegó, amigo Ángel, y bueno, vamos, si te parece bien, a la primera sección de nuestro programa el día de hoy, hashtag efemérides. Sepan ustedes, amigas y amigos, que un día como hoy, pero del año 1992, la Organización de Naciones Unidas declara como Día Internacional el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua. Esto en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo efectuada en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 4 de junio de 1992, precisamente. Así que desde el 22 de marzo de 1992 estamos festejando, conmemorando este Día Internacional del Agua. ¿Qué te parece esta efeméride del día de hoy, amigo Ángel? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues es un tema muy importante. En la organización Satya Sai, encabezada en su momento por el maestro Satya Sai, eh, el asunto del agua jugó un papel de primera importancia junto con la educación y la salud pública. En materia educativa, pues se crearon sistemas educativos desde educación primaria hasta educación superior. En materia de salud, se crearon hospitales que eran verdaderos templos de sanación, de una belleza extraordinaria en lo físico y de una atención a los pacientes de primerísima calidad, atendiendo no solamente la parte física, sino también la parte emocional, la parte intelectual y mucho la parte espiritual. Y en materia del agua, hubo un proyecto que le llevó agua potable a aproximadamente 2 millones de personas en diferentes aldeas del sur de la India, a poblaciones que habían carecido de agua potable, pues toda su vida, todo el tiempo, con todas las nefastas y tristes consecuencias que acarrea la falta de agua potable, ¿sí? Enfermedades, desnutrición, todas las calamidades que se asocian con la falta de agua. Entonces es un tema de primera importancia. Eh, pues como es un tema muy publicitado, muy señalado por la Organización de las Naciones Unidas y por los organismos internacionales encargados de difundir la cultura del agua, me voy a referir a una experiencia que a mí me parece muy interesante y que tuve la fortuna de vivir en la escuela Satya Sai de Cuernavaca.
En una ocasión llegó un colono de la colonia Tepuente, donde está enclavada la Escuela Sathya Sai de Cuernavaca, en la colonia, pues más bien en el pueblo originario, pueblo indígena de Santa María, Aguacatitlán, que pues prácticamente ahora ya quedó en el corazón de Cuernavaca por el crecimiento de la ciudad y por el crecimiento de este pueblo. Entonces este colono me invitó a la faena. Claro. Y yo pregunté que a cuál faena, y me dijo, es que cada 6 meses limpiamos todo la construcción que nos trae el agua desde el río Tepeite a todo el pueblo de Santa María, Aguacatitlán. Y pues yo acepté la invitación porque pagábamos nosotros una cuota mínima por el servicio de agua, pero la pagábamos a la ayudantía municipal, y yo no sabía que había 2 sistemas de agua, el sistema del pueblo y el sistema de agua potable de Cuernavaca, dirigido y controlado por el gobierno del estado. Entonces, en ese momento me enteré. Salimos a las 5 de la mañana, un sábado, y mi gran sorpresa fue que no solamente iban los varones adultos, sino que iban jóvenes, solteros, hombres y mujeres, las esposas de los adultos casados, los hijos, niños y adolescentes de las parejas. Llevaban mucha comida, agua y un vinito para mejorar el estado de ánimo. Caminamos desde las 5 de la mañana varios kilómetros, y en medio de un maravilloso bosque, ¿sí? Y cuesta arriba un poquito porque pues ahí está la sierra. Llegamos al ojo de agua, al manantial donde brota el agua y donde había una cisterna de buen tamaño, que era el primer lugar donde se captaba el agua. Y la faena fue verdaderamente ardua, fue de mucho, mucho trabajo. Y en el primer receso, las amables esposas de los varones adultos, pues nos dieron un almuerzo de excelencia, y como ya algunos estábamos bastante agotados, bastante cansados, sobre todo los que no estábamos acostumbrados a estas faenas, pues nos dieron un vino para levantar la energía, para levantar el ánimo, y pues ya con un vino entre pecho y espalda, pues se armó la gran fiesta, ¿no? El diálogo, la comunicación, las canciones, las bromas, pero es un ambiente maravilloso, maravilloso, niños, adolescentes, las esposas de los adultos, con muchos víveres, mucha comida, mucha agua, muchas bebidas. Y eso se prolongó pues por toda la mañana, el mediodía, y a media tarde emprendimos el retorno a la parte urbanizada del pueblo de Santa María. Y regresé yo muy contento, muy contento. Me preguntó la directora del Colegio Sathya Sai de Cuernavaca que por qué me había tardado tanto y que por qué estaba tan eufórico y tan contento. Dice, ¿fuiste a trabajar o te fuiste de parranda o qué pasó? No, pues fuimos a trabajar realmente, pero es gente muy amable, y dentro de su amabilidad pues no falta el vino. Y la verdad es que pues sí,
tomamos un poquito. No fue borrachera, no fue parranda, pero fue muy agradable brindar con estas personas. Entonces, así de importante es la cultura del agua, una cultura de muchos años en el pueblo de Santa María, Aguacatitlán. O sea, conocer su proyecto del agua, conocer sus faenas. Bueno, en Santa María le llaman faenas. Yo conocí esta tarea en Oaxaca como el tequio, ¿sí? El trabajo comunitario para obras de beneficio popular. Y realmente se tiene que rescatar todas las escuelas de Santa María Huacatitlán, todas deberían de participar en la faena, porque es cuando uno se da cuenta de la importancia que tiene el agua. Están bien las lecciones que vienen en los libros de texto, está muy bien celebrar el 22 de marzo como el Día del Agua establecido por la Organización de las Naciones Unidas, pero las escuelas que tengan la oportunidad de conocer o de estar enclavadas en un pueblo donde el pueblo es el que controla su agua a bajísimo costo, nada que ver con las tarifas que establecen los gobiernos estatales o municipales. Sí, no es nada comparado a la cuota, pero sobre todo como un pueblo aprende a cuidar su agua, a conservar su agua y a conservar sus canales, sus ductos, los medios, como hacen llegar desde el manantial, hacen llegar el agua a todas las colonias del pueblo. Una experiencia maravillosa, y eso me hizo pensar muy seriamente que están muy bien las lecciones del agua de los libros de texto, sobre todo en ciencias naturales, pero cuando se tiene la oportunidad de acudir a una faena, a un tequio o a un trabajo comunitario que tenga que ver directamente con el agua, es importantísimo llevar a nuestros alumnos, sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes, y apoyar esos esfuerzos de la comunidad. Son un esfuerzo de organización y de preservar los lazos comunitarios para el aprovechamiento del agua, y no solamente eso, para tener una cultura amplia y profunda acerca de este líquido que es vital. El agua es vida, efectivamente es vida. Entonces me parece que el día de hoy Santa María Aguacatitlán estuvo de fiesta por su manantial, por su río Tepeite y por su sistema del agua controlado por el pueblo y para el pueblo, y sobre todo a favor del pueblo. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, sin duda alguna, un comentario extraordinario, una reflexión importante. Hoy en el Día Internacional del Agua, este líquido verdaderamente clave para la supervivencia no solo de los seres humanos, sino de todos los seres y formas de vida que coexistimos en este planeta Tierra. Solo dos comentarios editoriales al respecto de las reflexiones de nuestro querido amigo el maestro Ángel Ortiz Bar. Por un lado, diríamos, el que a este mundo vino y no ha tomado vino, ¿a qué carambas vino? Y por otro lado, también recordar que justamente la posibilidad de valorar y desarrollar hábitos del cuidado de este líquido tan importante como es el agua es reconocer el trabajo que cuesta canalizarla y llevarla a los lugares en donde normalmente la consumimos. En ese sentido, nuestras comunidades desde luego nos llevan un trecho importante en incentivar y en formar a los niños, a las niñas, a los jóvenes en la cultura del esfuerzo para hacernos de los recursos que todas y todos necesitamos para vivir, a los que todos tenemos derecho, todas tenemos derecho, pero desde luego también
tenemos la responsabilidad de cuidarlos y la necesidad de formar conciencia en cómo llegan a nosotros. Pues aquí lo tenemos y pues muchas gracias a nuestro amigo el maestro Tisto. Vamos ahora a la segunda sección de nuestro programa, como ustedes saben, hashtag Miradas Educativas Alternativas. Hoy continuaremos con la presentación de la propuesta educativa Pedagogía Freinet en México, a cargo de un invitado muy especial quien nos compartirá sus conocimientos y experiencias al respecto. Así que quédense con nosotros, amigas y amigos, y compartan en el chat sus preguntas, sus reflexiones, sus experiencias, qué saben, qué conocen, qué han vivido respecto de la pedagogía Freinet. Ya en una emisión anterior hemos hablado al respecto y ahí se han dado algunas reflexiones importantes al respecto de la contribución de esta pedagogía al ámbito educativo. Coméntenos, pregúntenos y platiquen con nosotros a través del chat en la transmisión. Vamos a dar, por supuesto, también la bienvenida a nuestra amiga Tania Alinka. Bienvenida, Tania, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Manuel. Buenas noches, Ángel. Con mucho gusto de verlos otra vez. Y pues qué bonita historia, ¿no? Esto del agua. La verdad, ¿quién quisiera vivir como se vive en estas comunidades, ¿no? Qué diferente de lo que hacemos aquí en la ciudad, sobre todo, ¿no? Pues nada que ver, aquí nada más abrimos una llave y no nos enteramos de nada más. Pero, pues me encantó, pues más orgánico, más natural, ¿no? Como debería de ser, pero bueno, desafortunadamente no lo es, pero bueno, pues es una gran fecha y pues sí hay que cuidar el agua y hay que estar como muy consciente de todos estos procesos, ¿no? Y pues igual, justo hoy me reuní con mis hermanos y estuvimos recordando de nuestra querida escuela de Crowley, ¿no? Y pues muy buenos recuerdos se han destapado desde la semana que estuvo el profesor Esteban. Pues aquí con mucho interés de seguirle con el tema, que nos quedamos muy picados la vez pasada, ¿no? Con el tema del juego, y del trabajo y de la cooperación. Entonces, pues a ver qué nos trae hoy el maestro. Excelente, y pues muchas gracias a ti, amiga Tania, por acompañarnos. Y a propósito, ya nos mencionas precisamente que tenemos la fortuna de tener nuevamente como invitado a nuestro querido amigo, el maestro Marco Esteban. ¿Por qué no nos presentas? Ya lo conocen nuestras amigas, nuestros amigos, pero vale la pena que presentes nuevamente a nuestro invitado. Ángel, por favor, dinos de quién se trata. Bueno, por segunda ocasión tenemos la fortuna de contar con la participación de nuestro colega Marco Esteban, del Movimiento Mexicano de la Escuela Moderna. Marco Esteban, como ya lo comenté en la ocasión anterior que estuvo con nosotros, es un profesor normalista que conoce uno de los lugares emblemáticos de la pedagogía Freinet en México, en las escuelas públicas, en Iztapalapa, que también es un pueblo, sí, es una colonia de la Ciudad de México, pero también se le conoce como el pueblo de Iztapalapa. Entonces Marco Esteban, con sus colegas, han desarrollado una experiencia muy interesante en escuelas públicas, algunas de ellas en Iztapalapa. Y aparte de ser profesor normalista, Marco Esteban pues es docente investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, pero sobre todo creo que su principal característica es el ser un entusiasta, decidido y muy brillante impulsor de la Escuela Freinet en México. Y es lo que vamos a escuchar el día de hoy de nuestro colega Marco Esteban Mendoza, la pedagogía Freinet en México. Adelante, bienvenido, Marco Esteban.
Bienvenido, maestro Esteban. Adelante, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. Muy bien, Manuel, a maestro Ángel, Tania, qué gusto volverlos a encontrar en este espacio. Sí, como bien dice el maestro Ángel, pues vamos a abordar este tema. Gracias, Manuel, también por la invitación, por tus palabras, Tania. Esperemos responder a las expectativas que nos están comentando. Bien, pues vamos a retomar un poco el hilo de la sesión anterior, aun cuando la plática la vamos a desarrollar de manera autónoma, independiente. Sí quisiera como retomar algunos puntos de la sesión pasada. Como ustedes recordarán, estuvimos hablando de la pedagogía Freinet y en especial hablamos de Celestín Freinet, quien fue el impulsor de esta propuesta pedagógica basada en el desarrollo de una serie de técnicas que se conocen como técnicas Freinet, y a partir de esta propuesta de Celestín Freinet es que se desarrollan también una serie de principios pedagógicos que fue los que estuvimos abordando. Creo que estoy viendo esta presentación, esa es la de la semana pasada, pero bueno, podemos utilizarla también. Si me ayudas, Manuel, ir recorriendo poco a poco los acetatos, es que está casi como a la mitad, entonces si puedes ir avanzando, yo te indico cuál es el que vamos a utilizar. Bueno, miradas alternativas. Ajá. Bueno, más adelante todavía. Más adelante. Ese es el logo del Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna. Vamos más adelante todavía. Es Freinet, como lo habíamos comentado. Esa es una lista de las diferentes técnicas de la pedagogía Freinet, que también ya mencionamos algunas. Después entramos a ver los principios. Sigue la que sigue, por favor. Esos principios que señalamos. Globalización, uno de ellos. Después de la globalización, adelante todavía tenemos muchos acetatos aquí. Si no mal recuerdo, el que continúa es todavía el que sigue es otro de globalización. Tanteo experimental. Tanteo experimental, otro de los principios básicos y que utiliza la educación Freinet del trabajo. Así es, la educación por el trabajo, que es un principio de corte marxista, por cierto. Además de la educación por el trabajo, hay un elemento esencial, la disciplina constructiva basada en la educación por el trabajo, y de la disciplina constructiva pasamos a la cooperación educativa. Eso. Cooperación educativa. Así es. Digamos que son los principios, y ya después tenemos el siguiente acetato. Cooperación educativa, todo ahí presente con el niño Almendros. Adelante. Sí, otro más adelante todavía, por favor. Habilidades comunicativas. Así es, que son las habilidades propias que se desarrolla con esta propuesta. Todavía un poquito más adelante. Lista de asistencia y mural de cálculo. Sí, eso es, digamos, los materiales que se utilizan, condiciones para el aprendizaje de la alfabetización inicial, todavía es parte de la propuesta. Dibujo libre. Sí, todavía técnica de dibujo libre. La en la escuela. Es una de las elementos esenciales de la pedagogía Freinet. Aquí tenemos el libro de cuentos, la perrita, todavía más adelante. Son, digamos, materiales derivados del trabajo Freinet. El método natural es otra de las propuestas que se desarrollan en esta perspectiva de Freinet para enseñanza de la alfabetización. Ajá. Es Anthony Benaiger. Sí, que es una experiencia muy rica. El maestro que prometió el mar. Es una novela y un libro, una historia muy interesante, pero bueno, esa todavía está en España. Y creo que ya viene el siguiente acetato, si no es que acaba aquí. Esta es la última diapositiva que tenemos. Déjame
Pues bueno, no sé si yo pueda compartir, no Sí. son estos los acetatos, ¿eh? Ah, ¿Puedo ok. compartir? Sí puedes compartir, maestro, desde tu pantalla. Sí. A ver, ahora déjame ver. Ya de Sí, por favor. partir. A ver, ahí va. Voy a presentar una pantalla. ¿Alcanzan a verla? Sí, Ahí está la mía. Me parece que, a ver. Eh, a ver, déjenme ver. Todavía no alcanzo a. Ujú. Bueno, como yo les comentaba, la pedagogía Freire tiene una serie de propuestas básicas que van vinculadas con el planteamiento de una modalidad que conocemos nosotros como escuela nueva. Sin embargo, la escuela nueva no es eh, un planteamiento exclusivo de Freinet, es toda una corriente pedagógica que se ha venido desarrollando de forma tal que nos ha permitido irnos adentrando a una serie de experiencias pedagógicas que han estado vinculadas con este planteamiento esencial de la difusión de propuestas alternativas en diferentes lugares del mundo y especialmente en México. Un poco la historia que quisiera compartirles es que a partir de la experiencia de Celestine Freinet en Francia se generaron cooperativas magisteriales. Freinet se dio cuenta muy pronto que para poder hacer posible esta propuesta pedagógica era necesario no solamente dejarlo en sus ideas y en su propia experiencia, sino compartirlas. De ahí esta noción del cooperativismo escolar. A través de la noción del cooperativismo escolar es que se fueron generando estas cooperativas en Francia. En Francia se llamó cooperativa de la enseñanza laica. Entonces, los maestros agrupados en la cooperativa empezaron a coincidir, muchos de ellos con las propuestas de Freinet, las llevaban a las prácticas, las compartían. Uno de los elementos de los que se dio cuenta Freinet fue que para hacer factible el desarrollo de la propuesta tenía que crearse una estructura entre los docentes, las maestras, los maestros, que permitieran desarrollar este tipo de propuesta, todo al margen de la propia del Ministerio de Educación. Sí, creo que sí era Ministerio de Educación en Francia. Freinet entonces empezó a difundirlo y no se quedó solamente con esta, digamos, modalidad que se desarrolló en la propia Francia, sino que se extendió a otros países del mundo, en especial en España. Resulta que en los años 30 fue retomada por maestros españoles, todos ellos republicanos, por cierto. Estaba presente en ese instante, en los años 30, esta lucha entre un tipo de país que los españoles preferían y la República había tenido un amplio apoyo de la población. Resulta que uno de los principios básicos de la República Española consistió en impulsar la educación pública en España. Y fue ahí como muchos maestros apoyaron la idea de la República y resultó, coincidencias podría uno pensar, aunque en realidad va vinculada por los principios básicos, maestros españoles, maestras españoles que abrazaron la pedagogía Freinet como una alternativa de trabajo en las aulas de escuelas públicas, especialmente rurales de España. Sin embargo, como ustedes recordarán, en el año de 1936 se comienza la Guerra Civil Española. La monarquía, la oligarquía, los militares, la iglesia se oponen a la posibilidad de una república y organizan una revuelta que se constituye una guerra civil.
apoyados por Hitler y Mussolini. Ustedes recordarán esa escena muy, muy típica del Guernica, cuando la aviación alemana bombardea el pueblo vascuense, el pueblo de Guernica, que es plasmada precisamente en uno de los grandes murales de Pablo Picasso. Esto sale a colación porque los maestros republicanos apoyan decididamente a la República. Sin embargo, la guerra los va limitando. Muchos de ellos mueren. Antonio Benayes es un caso muy típico de esta modalidad, y otros toman las armas, maestros reinetistas, otros salen exiliados al perder la guerra. Muchos de estos maestros vienen a dar a América Latina, especialmente en Cuba, el Niño Almendros, en Santo Domingo. Llega un profesor que ahorita se me va el nombre, déjenme tratar de acordarme. Bueno, ahorita se me va el nombre. Y en México llegan 3 profesores freinetistas, maestros de educación primaria, que impulsan este tipo de pedagogía. ¿Quiénes son estos profesores? Estos profesores son Patricio Redondo, José de Tapia y Juan Costa. 4 profesores que tienen esta posibilidad de introducir la pedagogía Freinet a nuestra patria. Año de 1940 es el año en que Celestín es el año que Patricio Redondo nos permite conocer esta propuesta. Relato un poco la historia. Patricio Redondo fue precisamente uno de esos profesores que desarrolló la pedagogía Freinet en España. Llega en el último barco que arriba a México. El barco donde venía Patricio Redondo iba a Santo Domingo. Sin embargo, en Santo Domingo les indican a los españoles exiliados que no los pueden recibir. Lázaro Cárdenas recibe este último buque, este último barco del exilio español, y pone una sola condición para poder recibir a los españoles exiliados. La condición que les plantea es que se queden a vivir en Veracruz. La mayoría de los exiliados españoles se habían concentrado en lugares como la Ciudad de México. El atractivo que representaba la Ciudad de México era una ventaja para mucha gente en el exilio. Entonces Lázaro Cárdenas permite el arribo del último barco, y es ahí donde está Patricio Redondo. Patricio Redondo llega al puerto de Coatzacoalcos, Puerto México en aquel entonces, toma el tren y, tratando de buscar un lugar para él, arriba a un poblado que es San Andrés Tuxtla, Veracruz. Año 1940. En este año es el momento en que Patricio Redondo retoma su actividad pedagógica. Sin más que algunos documentos en su mano y con el apoyo de la propia República, que brinda una pequeña cooperación para los exiliados, Patricio Redondo, cuando arriba al pueblo de San Andrés Tuxtla, pues no tiene un trabajo definido, no tiene una actividad que realizar. Entonces se le ocurre a Patricio Redondo, bajo un manglar, bajo un árbol de mango, bajo un árbol de mango, empieza él, tomando una varita, a realizar anotaciones en el piso, así con una varita, como una varita cualquiera. Empieza a hacer así figuritas en el piso, y esto le llama la atención a los niños de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Niñas y niños se empiezan a acercar. Ese hombre blanco, ese hombre alto, un hombre que no era muy común observar en lugares como San Andrés Tuxtla, y se le empiezan a acercar y ven que está dibujando
que pone números, que escribe palabras, y poco a poco empiezan con él también a hacer lo mismo y a jugar con la escritura del propio y con las formas que representa el maestro Patricio Redondo. La gente del pueblo se le empieza también a llamar la atención, se acercan y le preguntan, pues, ¿él quién es? Y él les explica que es un maestro, y le dicen, oiga, pues, si los niños se ven tan interesados y las niñas con usted, eh, ¿qué posibilidades habría de que, pues, esto continúe de una manera más formal, más sistemática? Y Patricio Redondo acepta. Entonces es bajo la sombra de un árbol de mango donde se crea en el año de 1940 la Escuela Experimental Freinet de San Andrés Tuxtla, Veracruz. La primera escuela en América Latina que trabaja las técnicas Freinet. Una escuela fundada hace ya 81 años. Si eso lo tomamos en cuenta como un dato interesante, resulta entonces que la pedagogía Freinet, entonces estaríamos hablando, si verá, estoy bien en las cuentas, son 40, si 60, son 81 años. La Escuela Experimental Freinet y Freinet en México tiene su presencia desde hace 81 años. Freinet, Patricio Redondo pronto consigue el apoyo de la comunidad y empieza a rentar una casita en el propio pueblo donde él mismo habita y donde a su vez va instalando la propia escuela. Eh, una modalidad muy interesante. No es una escuela pública, pero tampoco es una escuela particular. Es lo que podemos llamar como una escuela de cooperación. ¿Cómo funciona el Experimental Freinet en 1940? Los niños, los hijos de la gente con más recursos económicos pagaban una cuota. Los hijos de los campesinos, en especial, que no tenían esa posibilidad, estaban becados. Entonces había como una especie de apoyo a partir de quienes sí podían pagar. Y Patricio Redondo poco a poco va incorporando más y más y más niños hasta el momento en que tiene que dividir todo su grupo, o sea, todas las niñas y niños, porque es una especie de escuela multigrado, los empieza a dividir ya por grados y va solicitando apoyo con otras maestras y maestros que van realizando estas actividades de enseñanza en los diferentes 6 grados de educación primaria y también preescolar, que le llaman ambientación. Es decir, en vez de llamarle preescolar, utilizan el término francés de ambientación, o sea, un lugar para irse ambientando para ingresar a la educación primaria. Es así como la Escuela Experimental Freinet empezó a desarrollarse. Quiero destacar algo. Patricio Redondo, una de las novedades que introdujo en México fue el uso de la imprenta. Es decir, a partir de la pedagogía Freinet, los niños empiezan a escribir sus propios libros, empiezan a desarrollar sus materiales educativos, pedagógicos, muy, muy interesantes, en donde a través del empleo de la técnica de la imprenta, los niños de la Escuela Experimental Freinet van desarrollando esta posibilidad de trabajar y elaborar sus propios materiales. Si no mal recuerdo, ahorita no tengo el dato a la mano, pero Patricio Redondo desarrolló una actividad muy intensa, muy interesante, muy atractiva, hasta el año de 1900, déjenme hacer memoria, creo que si no mal recuerdo, entre el año 1964 y 1900, no, debe haber sido 66, 1966, cuando muere Patricio Redondo. Muchos proyectos educativos, por desfortuna, llegan a desaparecer cuando quien liderea desaparece. No fue el caso del Experimental Freinet. Se dejaron asentadas las bases. Quiero comentarles un compromiso por parte del gobierno estatal, el gobierno federal, y apoyaron a la Escuela Experimental Freinet con plazas de docentes al servicio del Estado,
de tal manera que eso facilitó la permanencia de la escuela. Se construyó una escuela con el apoyo de la comunidad de San Andrés Tuxtla, Veracruz, y esa escuela es la que actualmente existe desde los años 40 hasta la fecha. La Escuela Experimental Freinet sigue trabajando con la imprenta y además otras técnicas como la asamblea, la conferencia, los textos libres, el método natural, las clases paseo, el fichero escolar, la correspondencia escolar, el cálculo vivo, los rincones vivos, entre otras técnicas. Eh, Sin embargo, no solamente fue Patricio Redondo el único que introdujo y desarrolló la pedagogía Freinet. Vale la pena también mencionar el caso del maestro Ramón Costelló. Ramón Costelló, también amigo de Patricio Redondo, fue otro de los introductores de la pedagogía Freinet. Él en los años finales de los años 40, a ver, vamos viendo, 1958, 1956, sí, a finales de los años 40, los años 50, desarrolló un proyecto muy interesante que se llamó La Escuela Sin Rejas, con un psicólogo apellido Salazar Vinegras, si no mal recuerdo. La Escuela Sin Rejas en los años 50 fue una experiencia excepcional en nuestro país. Como ustedes recordarán, eh, siempre ha existido esta inquietud de qué hacer con los niños inquietos, niñas o niños inquietos, niños que en cierta manera rompen, que son disruptivos, que no tan fácilmente se integran al sistema escolar. Entonces, Salazar Vinegras desarrolló este proyecto y le llamaron la Escuela Sin Rejas. Era un centro de apoyo psicopedagógico en los años 50. ¿Cómo funcionaba la Escuela Sin Rejas? Es muy interesante. En la Ciudad de México, a esta escuela llegaban los niños que enviaban en las escuelas por ser inquietos o por tener dificultad. Y uno de los preceptos del psicólogo Salazar era que en esta escuela no había muros, no había bardas. Es decir, a la escuela pueden entrar solamente las niñas y los niños que quisieran entrar. Y ahí trabajó Ramón Costelló. Ramón Costelló desarrolló y apoyó el trabajo de Salazar precisamente con el uso de la imprenta. Y editaban una revista que es desafortunadamente desconocida, que se llamaba, o que está casi perdida, que se llamaba Rumbos. En esa revista se puede rastrear precisamente esta experiencia pedagógica. En los años 50, es decir, que los niños que clasificaban como niñas o niños problemas podían ir de manera voluntaria a la escuela sin tener esta necesidad de contar con bardas para poder asistir con ellas. Y eso trabajando la pedagogía Freinet. Ramón Costelló dejó este proyecto a la muerte del psicólogo Salazar y después, muchos años después, ya en los años 60, ¿sí? Finales de los 60, Ramón Costelló fundó una escuela que, bueno, el maestro Ángel creo que tuvo la fortuna de conocerlo, es la Escuela Hermilo Abreu Gómez. La Escuela Hermilo Abreu Gómez, escuela particular, especialmente desarrolló su trabajo en los años 70 y ahí se desarrolló esta posibilidad pedagógica en la Ciudad de México. Hasta casi la escuela Hermilo Abreu Gómez funcionó prácticamente hasta finales del siglo XX. Ya después, por cuestiones de sus herederos, ya no se continuó con el proyecto, pero sin embargo queda una experiencia muy rica en la experimental, en la escuela Emilio Abreu Gómez. El maestro Ramón Costelló, de los 3 exiliados españoles, tuvo una vasta producción escrita, poco conocida. Tal vez los 2 libros más difundidos es Patricio Redondo y la técnica Freinet,
se publicó en la colección Set 70, se editaron varios miles de ejemplares, todavía en libros de usado, por cierto, se pueden localizar muchos de estos libros de Patricio Redondo y la técnica Freinet, se los recomiendo. Cuando vayan a alguna librería de usado lo pueden localizar. Y otro libro, La Escuela Activa, que fue un libro emblemático porque representó el movimiento que en los años 70 en México se empezó a gestar, esta experiencia de la escuela activa que iba a la par de experiencias vinculadas con el 68. También este modelo de la escuela activa fue la base del CCH, de la creación de los CCHs, este modelo de desarrollo en el cual los estudiantes son el foco central del proceso educativo. Y el último, el tercer educador que introdujo las técnicas Freinet fue el maestro José de Tapia Bujalance. Él desarrolló varias experiencias, una en la región mazateca, en la cuenca del Papaloapan. Por cierto, hay un libro muy bello que se llama Y todo por un texto libre de una investigadora mexicana que se llama Frida Álvarez. Es un libro que se acaba de editar, que relata la experiencia de José de Tapia castellanizando con la imprenta en la región del Papaloapan, también allá en los años 50. En el año de 1964, José de Tapia con su esposa, la maestra mexicana Graciela González de Tapia, fundan la escuela Manuel Bartolomé Cosío, escuela que hasta la fecha sigue funcionando. Es decir, es una escuela que tiene ya, va para los 57 años de existencia. La maestra Graciela, bueno, el maestro José de Tapia murió en el año de 1987, su esposa era mucho más joven, su esposa todavía vive, es la directora honoraria de la escuela Manuel Bartolomé Cosío. Un dato solamente para pues la curiosidad que siempre respetan este tipo de escuelas. En esta escuela egresó el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Es una pequeña muestra. De ahí han surgido y han egresado gente muy reconocida en la Manuel Bartolomé Cosío. Adriana de la Parra es una de ellas. Cecilia Toussaint también es egresada de esta escuela. El anterior secretario de Educación Pública, ya se me olvidó hasta su nombre, Nuño, es egresado también de esta escuela. No me acuerdo hasta su nombre, ya olvidé. Esa no es una buena referencia, pero bueno. Claro, pero yo que quiero destacar es cómo en estas escuelas llegan los hijos de la intelectualidad, los hijos de los universitarios, los hijos de artistas y gente de renombre, y son los lugares donde se educa vamos a llamar, quienes conocen, quienes tienen una visión educativa que busca una escuela con una formación integral y diferente. Sí, ahí hay un debate interesante, ¿no? Oye, maestro Marco Esteban, fíjate que aquí surgen, sin duda, fíjate que ahí me gustaría preguntarte dos cuestiones. Por supuesto que desde la exposición anterior que haces, resulta sumamente interesante pensar en esta pedagogía Freinet como una alternativa y además como una propuesta necesaria a considerar en el trabajo educativo. Pareciera ser que lamentablemente, amén de las experiencias populares de esta pedagogía en un país como el nuestro, pareciera ser que todavía hay como cierta exclusividad del acceso a este tipo de propuestas educativas. ¿De qué manera lograr incentivar, y esto me conecta con una pregunta que nos hacen en el chat, de qué manera podríamos hacer más abarcativa la propuesta de la pedagogía Freinet en la educación en nuestro país y particularmente en el contexto de la pandemia? Hoy que estamos trabajando a distancia, ¿habría alguna posibilidad, alguna manera de acercar a los niños, a las niñas, a los jóvenes
a esta propuesta educativa a través del trabajo que hacen las maestras, los maestros a distancia. ¿Cómo ves esto? Por un lado, romper esta aparente condición de exclusividad hacia ciertos grupos, hacia ciertos sector de la población, y por otro lado, ¿cómo hacerlo llegar? ¿Es posible en el trabajo de educación a distancia? ¿Cómo miras tú esta posibilidad? Sí, pues voy avanzando rápido. Apenas vamos con los exiliados españoles. No sé si alcanzan a ver ahora sí la pantalla. A ver, te la compartimos. Sí, Ahí está. estoy Sí, proyectando Freinet en México 1940. Esta es una fotografía de los niños de San Andrés Tuxtla, Veracruz, trabajando con la imprenta. Al lado están los famosos libros de vida. Es decir, los niños en la pedagogía Freinet no leen los libros, los niños hacen los libros. Es un pequeño detalle. Y bueno, arriba está la fotografía de la Escuela Experimental Freinet. Ven, ¿será? Bueno, bueno. Bien. Eh, sí te escuchamos. sí, y quería ver si veía mi pantalla, ¿no? ¿Verdad? No, no fue posible. Sí, sí se veía, sí se veía. Ah, bueno. Se detenía un poco el sonido, pero sí se veía la pantalla. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, déjenme ver si podemos esto nuevamente marcar. Bueno, sobre la pregunta que tú nos realizas, quiero comentar que eh, parte de la gran experiencia que se ha venido desarrollando en México, en efecto, se ha focalizado en escuelas particulares. En el año de 1987, un grupo de docentes de educación básica nos dimos a la tarea de y nos propusimos una meta, que esta rica experiencia que observamos nosotros en escuelas particulares que trabajan la pedagogía Freinet se desarrollaran en las escuelas públicas mexicanas. Año 1987. Éramos 3 núcleos de docentes, uno ubicado por el rumbo de Iztapalapa, otro ubicado en la Magdalena Contreras y otro más, jóvenes egresados de la Nacional de Maestros que se integraban a diferentes escuelas dentro de la Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad de conocer a varios de los exiliados españoles, especialmente al maestro José de Tapia y Ramón Costelló. Con ellos dialogamos, con ellos tuvimos la oportunidad de irnos preparando y creíamos firmemente que lo que veíamos en las escuelas particulares, trabajando pedagogía Freinet, era factible llevarlas a las escuelas públicas. 1987. Eso ha transcurrido ya más de 33 años. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Para buena fortuna de nosotros, esta pedagogía se ha ido enraizando y se ha venido desarrollando en escuelas públicas de varios lugares de nuestro país. Por ejemplo, en Iztapalapa, Ciudad de México, ha sido uno de los lugares donde más se ha difundido. Estado de México, Ecatepec, especialmente en Ecatepec, es donde también tenemos varios compañeros que trabajan esta pedagogía. Y en los estados de la República, diría que el tercer núcleo está en el estado de Oaxaca. Después de Oaxaca, diría que el cuarto estado sería el estado de Hidalgo, donde se ha desarrollado esta propuesta. Experiencias también de esta pedagogía en lugares como Yucatán, Nuevo León, Durango, Zacatecas y no sé si ya había dicho Michoacán. Es los lugares donde se ha venido desarrollando, tanto en escuelas urbanas como rurales, de educación preescolar, primaria, secundaria, bachillerato también, normales y universidad.
Somos un grupo que más o menos en este momento aglutina alrededor de más de 100 maestros de diferentes niveles que trabajan esta pedagogía. ¿Cómo lo hemos desarrollado? Y más en estos momentos de pandemia. Hay un elemento muy interesante que el propio Freinet planteaba. Él le denomina a su propuesta la escuela moderna. Él consideraba que la educación que la educación desafortunadamente no va al mismo ritmo que los avances de la ciencia y la tecnología. Esto a principios del siglo XX, pensaba Freinet. Y entonces Freinet ahí fue un innovador porque decía, lo que tenemos que hacer es lograr que la ciencia y la tecnología sean elementos que nos ayuden para transformar nuestras propias concepciones y nuestras propias prácticas escolares. Por ello, era una novedad que a principios de siglo Freinet introdujera la imprenta, porque la imprenta era la manera como se hacían los libros. Es una síntesis del manejo de la tecnología y de la ciencia en beneficio del hombre. Pero la idea, y quiero destacar, era no meter la imprenta para que los niños hicieran los libros que tienen que copiar, no. Metía la imprenta para que los niños crearan los libros, es decir, los niños y las niñas son los autores de los textos con los cuales se hacen los libros. Y entonces ser autor nos ponía a las niñas y los niños en la pedagogía Freinet en otra dimensión. Pensando en esta lógica, siglo XXI, Freinet nos da unas respuestas tremendas para el momento que estamos viviendo. No tendría chiste trabajar con la imprenta en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque ya no usamos la imprenta realmente. Ya son muy pocas los lugares donde se utilizan los tipos para hacer libros. ¿Cómo hacemos los libros ahora? Sí, utilizando otros tipos de tecnologías, utilizando la computadora. Tú puedes conseguir una impresora con facilidad. Entonces, en esta lógica, desde la perspectiva Freinet, ¿qué tendría que implementar o utilizar un maestro para, digamos, recuperar este principio de la escuela moderna? En efecto, utilizar la computadora y la impresora para producir sus textos libres. Es ahí la gran ventaja de Freinet. Es decir, Freinet no le tendría temor a la tecnología. Sin embargo, hay un detalle que quiero resaltar, lo mismo que a principios del siglo XX. ¿Para qué queremos una imprenta en la escuela? Lo mismo que para lo que querríamos una computadora y una impresora en el siglo XXI. Para crear. ¿Y quiénes van a crear? Así es. Las niñas y los niños, los estudiantes. No vamos a utilizar la impresora para sacar los ejercicios para que los niños repitan las mismas modalidades de rutina y repetición propio de una escuela basada en lo que llamaría, por ejemplo, Paulo Freire, la concepción bancaria de la educación, ¿no? Por ello, la importancia de que las niñas y los niños, las maestras y los maestros se apropien de la tecnología como una herramienta para el aprendizaje, no la tecnología como una manera de evadirse de la realidad y de convertirnos en esclavos de la ciencia y la tecnología, más bien usarlas para crear, para reflexionar, para aprovechar las posibilidades inherentes del ser humano, entre ellas la libre expresión y la creatividad. ¿Qué es lo que han hecho los maestros? Fíjate que, bueno, Ángel, Manuel, Tania, pues hay muchísimas experiencias. El Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna tiene un blog que se llama A la Distancia, blog del MEN, Distancia. Entonces, ese creo que sí los puedo mostrar. Déjenme hacer lo posible por hacerlo y con eso ya voy cerrando mi intervención un poco para responder a esta pregunta. ¿Qué están haciendo las maestras y los maestros en estos tiempos? Esto que ahorita yo les comento, que es precisamente la posibilidad de, ahí va,
Creo que aquí va esta posibilidad de conocer. Ay, igual, otra vez, creo que por más que lo intento, no puedo tan fácilmente. A ver, ahí está. No, que tengo que aprender a utilizar estas herramientas de la tecnología para mostrarles. El blog es Distancia Men Blog, y este blog ahí muestra las experiencias que están desarrollando en este momento con maestros mexicanos en diferentes entidades de nuestro país. Experiencias a distancia, MEN se llama. Si no, no pude compartirlo como yo quería. A ver, estamos. Oh. Ya nada más, si tienes abierto el blog, abre la pantalla y listo. O sea, si tienes abierto el blog en internet, ya nada más abre la página y la vamos a ver. A ver, vamos a ver si puedo. Ajá. Sería, abre la página en una nueva pestaña y ya le das compartir. Y tú solo vas a ver, dale clic a la pantalla, solo vas a ver la pantalla, pero ya no las estarás mostrando. Sí. Vamos a ver si podemos compartirla. A ver, ahí va. Ahí está. Ya la estamos añadiendo. Sí, esta es Distancia. A ver, ahí va. Está tardando un poquito. Ahí está. Sí, esta es la pantalla. Sí. Y entonces aquí quiero compartirles que estamos pues publicando lo que los maestros Freinet hacen en sus escuelas, testimonios. Hay un artículo muy interesante que se llama En el corazón de la pandemia. Después aquí materiales didácticos, eso es lo que los maestros hacen. Por ejemplo, bueno, no esperaba que fuera el primero que apareciera el mío, pero por ejemplo aquí tenemos lo que hacen las maestras y maestros. Por ejemplo, aquí Maritza Bravo nos va compartiendo el diario de la caja de fósforos, una actividad que ella realiza con sus alumnos, va narrando y va trabajando con ellos. O sea, ¿cómo lo utilizan? Se trabó ahí un poquito. Ajá. Ay, miren, es una lástima porque sí estaba yo mostrando. Ahí está, aquí, aquí les quiero mostrar. Por ejemplo, esta es una revista de la Escuela Primaria Progreso en San Juan, Chilateca, Ocotlán. Los niños hacen la revista completita y la están compartiendo en pandemia. Aquí vemos esto, cómo los niños van escribiendo lo que pienso en esta cuarentena. El gallo de mi papá, texto libre, todos los días al cerro de Yagüín, una experiencia de una visita que hicieron los niños. El gato, una investigación sobre los gatos. En el hospital, esta otra, una oruga muy rara, un texto libre. El cacao, el árbol de chocolate, una investigación sobre chocolate. Mi grupo de recital, los días en cuarentena, otro testimonio de los niños. Los toros, entre otras cosas. Bueno, como ustedes ahorita están viendo, este es solamente un material que nos permite a nosotros tener la posibilidad de ver lo que los maestros están haciendo en sus propias comunidades. Bien, dejo de compartir. Ahora voy a ver cómo dejo de compartir. Bien, pues... no te preocupes, yo la remuevo. Por favor. Y bien, pues muchas gracias. Perfecto. Y excelente. Con eso vamos cerrando. Entonces vamos terminando. Freinet, en síntesis, en efecto llega con el siglo español, se arraiga en escuelas particulares,
y en los años finales de los 80 empieza poco a poco a difundirse. Hay un texto muy interesante de la investigadora mexicana Ru Mercado, que habla sobre las prácticas docentes. Es uno de sus últimos libros publicados por Editorial ICM. Y me llama mucho la atención porque yo empecé a leer el libro y me sorprendió. Ella toma una muestra de maestros y describe sus prácticas. De esos maestros, de todos los que ella toma, hay 2 que trabajan con pedagogía Freinet, es decir, que utilizan estas técnicas. ¿Cómo es que estos 2 maestros de una muestra que hace Ruth Mercado trabajan pedagogía Freinet? ¿Quién sabe? Pero es una buena noticia, porque entonces lo que estamos viendo es que hay muchos compañeros, maestras y maestros en nuestro país que han ido adoptando esta pedagogía y otras pedagogías innovadoras y alternativas. Y eso es de celebrar. Gracias. Muchísimas gracias al maestro Marco Esteban. Sin duda alguna, toda una experiencia y un trabajo extraordinario el que se ha venido haciendo desde esta comunidad Freinet en México. Aquí tenemos el testimonio, la historia, el esfuerzo e incluso ya llegado al siglo XXI, estas evidencias a través del portal digital. Vamos a poner para ustedes más adelante en nuestra página la dirección del blog que nos acaba de mostrar el maestro Marco Esteban para que podamos explorarlo y sin duda alguna pues también recuperar en un momento la intervención de nuestro invitado, porque hay muchas cosas muy interesantes que compartir. Desde luego, lamentablemente también hemos tenido como muchos problemas con la conexión, pero bueno, vamos a tratar de ir cerrando. Nos dice por aquí Andy Punk, Hortensi, saludos de Día Cuauhtémoc. Ángeles daba los saludos. A mí me gustaría preguntarle al invitado, bueno, ya comentamos su pregunta precisamente. No sé si me escuchan, no sé si me están escuchando ustedes porque yo me veo congelado en la pantalla, pero bueno, a ver si nos indican por ahí, si nos estamos escuchando. Ángel, Tania, problemas con la transmisión. ¿Sí se escucha? Ya, ¿Sí? ya, perfecto, ya. Nos dicen que sí se escucha. Bueno, vamos, ya se escucha, perfecto. Bueno, vamos cerrando. Ya no te escuchas, Manuel. Hola, creo que ya Manuel perdió su señal. Sí, ya no alcancé a escuchar las preguntas. Pues en cierta manera estamos ya cerrando. Y bien, pues yo creo que un poquito como para destacar estas inquietudes que se han venido generando, es la experiencia de la Pedagogía Freinet una experiencia vigente, es una experiencia que tiene muchas posibilidades de seguirse desarrollando y esperemos que esta propuesta junto con otras puedan seguir dándonos estos frutos que tanto se requiere para la escuela pública, especialmente la escuela pública mexicana. Esperemos que Manuel ya pueda tomar sonido. Adelante, Manuel. Sí, muchas gracias, disculpen, ha estado fatal el día de hoy la conexión, el audio, en fin, pues sin duda alguna la oportunidad de platicar con nuestro amigo el maestro Marco Esteban ha sido un placer el día de hoy, le agradecemos y desde luego le extendemos una invitación nuevamente para que nos acompañe en las próximas emisiones, compartir esta experiencia del blog, acompáñame a la distancia. Y bueno, pues muchas gracias a todas y todos ustedes. Ángel, Tania, ¿con qué se despiden el día de hoy? Pues yo solamente un comentario, ¿no? De que el papel que han jugado los españoles del siglo XX,
¿sí? El exilio español. La escuela de Crowley la trajo a México Carola, una española que llegó a México con su proyecto educativo de Crowley y que fue apoyada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en ese tiempo senador de la República por Michoacán, y sus hijos, Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, fueron alumnos de la Escuela de Crowley de la Ciudad de México. Incluso ese edificio escolar era de la Secretaría de Educación Pública. Después, pues por razones de política educativa, ya no pudieron continuar en ese edificio público, pero nada más como una muestra, ¿no? De que la Escuela Freinet, la Escuela de Crowley y otras experiencias pedagógicas de la nueva escuela, de las grandes pedagogías, pues han sido muy benéficas para nuestro país. Entonces los compañeros docentes que tienen la buena fortuna de tener una plaza en escuelas públicas, pues pueden recurrir a Freinet, pueden recurrir a Montessori, pueden recurrir a De Crowley. Hay un buen número de escuelas de la corriente de la escuela nueva, de las grandes pedagogías, que les van a ser seguramente de gran utilidad para desarrollar su trabajo. Pero algo muy importante que mencionó Marco Esteban es que quienes no tienen la fortuna de tener una plaza, y son la mayoría de los normalistas, están egresando de las escuelas normales, pues pueden conformar una cooperativa de servicios educativos con esa vasta experiencia de Freinet, de Crowley, de Montessori, etcétera, etcétera, y aportarle a la escuela mexicana una experiencia formidable que creo que está haciendo falta en nuestro país. Cooperativas de servicios educativos con base en las grandes pedagogías, no solamente de la escuela nueva, también recientemente han surgido y están surgiendo nuevas pedagogías. Muchas gracias, estimado amigo Ángel. Tania, ¿con qué te despides el día de hoy? Buenas noches. Bueno, pues yo nada más quería comentar, aprovechando esto que dijo el maestro Marco Esteban, de que uno de los hijos del actual presidente es egresado de una escuela de este tipo. No sé, como ustedes que están en esto, como ver de qué forma, como proponer, ¿no? Retomar esta pedagogía que es muy interesante, que ya lleva muchos años, ¿no? Y aprovechar que ahora hay una apertura diferente en cuanto al gobierno, ¿no? De hacer cambios necesarios en todos los niveles, y en este caso pues sería en la educación, ¿no? No sé de qué forma se pueda como, digo, aprovechando que él ya tiene esa experiencia, ¿no? Y que hay apertura, tal vez sea un buen momento para darle un nuevo empuje a esta pedagogía, ¿no? Una vuelta de tuerca, pues ahí te lanzan la pregunta, estimado maestro Marco Esteban, y aprovechamos, ¿con qué te despides el día de hoy? Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres atender la pregunta que nos hace nuestra amiga Tania y recordarnos, por favor, el nombre de la página del blog que vamos a colocar desde luego en nuestra página de Facebook. Adelante, maestro, buenas noches. Otra vez, Manuel, que no te escuché muy cortado. No sé si haya sido lo mismo con Ángel y Tania, que te escucharon así, solamente soy yo. A grandes rasgos, lo que puedo comentar de este planteamiento de Tania es que, en efecto, yo hice la mención de que la escuela Manuel Bartolomé Cosigo es una escuela que liderea, que ha sido como un ejemplo de la pedagogía Freinet. El asunto más bien no sería cómo lograr que las niñas y los niños asistan a este tipo de escuelas, sino más bien cómo logramos que las escuelas públicas asuman
estas posibilidades pedagógicas y las lleven a cabo. Es decir, más que sean los maestros y las escuelas las que se parezcan a la Mariano Bartolomé, más bien lo que tendríamos que hacer es cómo los maestros y las escuelas, las maestras y los maestros y las escuelas logran transformar desde sus propias condiciones y realidades lo que hemos criticado, y vuelvo a señalar, como educación bancaria. Creo que es posible. La experiencia ha sido muy rica, como se ha venido desarrollando a través de la experiencia del Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna, y tal vez podríamos dejar en algún momento, ya con un poco de mejor conectividad, mostrarles el blog del MEN a la distancia, porque ahí podríamos ver de manera muy concreta qué es lo que están haciendo los maestros mexicanos, las maestras mexicanos en tiempos de pandemia. Excelente, sí, justo eso comentábamos. Vamos a recuperar el blog, a colocarlo en nuestra página de Facebook y si te parece programamos, maestro Marco Esteban, una visita guiada de tu parte, ya con mejor conectividad, que podamos visitar el blog y que nos comentes cada una de las experiencias. Pues sin duda alguna ha sido, amén de lo trompicado de la conectividad del día de hoy, un placer que nos hayas acompañado. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Tania. Esto Ciberterritorio Educativo en su edición número 17, un espacio por la exploración de experiencias alternativas para la transformación de la educación. No se olviden de acompañar el próximo miércoles a Ángela Dávalos en Ciberterritorio Socioemocional. Nosotros nos vemos el jueves en punto de las 9 de la noche en Ciberterritorio Informativo, y el próximo lunes nos volvemos a ver acá en Territorio Educativo con una nueva propuesta, una nueva experiencia. Y también recuerden acompañar a Patita, la ardillita que secreta, en una nueva aventura que se acaba de estrenar también en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, donde se explora precisamente la experiencia de la sorpresa. Pues bueno, muchas gracias a todas y todos, un abrazo a la distancia y gracias. Nos acompañaron. Como se trompicó mucho la transmisión, ya no pude recuperar los comentarios, pero un agradecimiento, un abrazo a todos, que descansen y hasta la próxima. Ya se fue. Sí, pero ahorita estamos en vivo. Maestro Ángel, ¿qué cree? Ahí te estaba verificando y en efecto le envié el acetato de la anterior sesión. No